Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ay, bueno, por fin tengo cámara. A ver. 21, 22. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, Hola. doctora? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hoy se la ve. Sí, sí. Hoy se la ve. No sé, porque yo llamé al técnico, chequeé, la cámara andaba. Después di clase el jueves en Derechos Humanos y tenía cámara. Cosa de mandinga. Sí, no quería ese día. Sí, no sé qué pasó. A ver cómo estoy de volumen. En unos minutos. Bueno, son 16:50. Vamos a empezar. El viernes vieron este presupuesto tan importante de la responsabilidad civil, que es la antijuridicidad, con el doctor Lustanó, y digamos, de la mano tenemos que ver, hoy vamos a ver las causales o las causas que excluyen la antijuridicidad. Si nosotros, muchos autores empiezan diciendo, bueno, revisando los 4 presupuestos de responsabilidad civil, podemos ver cuándo no va a haber responsabilidad civil por falta de alguno de estos 4 presupuestos. Este afecta las causales de justificación que vamos a ver, que ya les digo son 3, y son clásicas: el ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa y el estado de necesidad. Estas 3 causas o causales suprimen la antijuridicidad del acto que ha causado un daño. Después, por lo demás, el acto objetivamente es ilícito. Hay un daño causado, pero como dice la definición de antijuridicidad, la antijuridicidad va a radicar en causar un daño sin que medie una causal de justificación. Nosotros hoy vamos a ver esta parcela de que se excluye la antijuridicidad entre los 3 supuestos. Después, por ejemplo, las causales de inimputabilidad afectan a los factores de atribución, concretamente a la inculpabilidad, a la falta de culpa, por ejemplo. Otra causal va a ser excluir cuando no hay daño, obviamente. Sin daño, nada de daños y perjuicios, como decía un autor. Y después las causales que excluyen la relación de causalidad por la fractura del nexo causal, que la hemos visto, básicamente el casus y el caso fortuito o fuerza mayor, de la mano de la imposibilidad de cumplimiento. A mí hace muchos años que no doy esto. Me gustaba, me hizo acordar cuando estudiaba Derecho Romano. Esto de decir, cuando hay un fallo que se los voy a poner, que siempre que Bueres, es el fallo que se los he mencionado, Turón con Municipalidad de Buenos Aires, que era un contagio de HIV a una enfermera, y cuando Bueres, que hace esa sentencia cuando era camarista en la Cámara Nacional Civil, y las excusas que presenta la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Argerich, para no responder, dice, bueno, no había ninguna norma que nos impusieran el deber, que impusiera el deber de testear por HIV a los derivados de la sangre y a otros fluidos. No teníamos presupuesto para tener tecnologías cerradas de esterilización o de asepsia, y Bueres les dice, ¿qué pretende la demandada? ¿Un supuesto derecho a dañar? ¿El ejercicio regular de un derecho? Entre ese fallo es muy importante, lo vamos por ahí en alguna clase, lo vamos a analizar, porque es excelente, y de ahí sale la definición del 1717.
La antijuridicidad es causar un daño sin que medie una causal de justificación. Y a esta le llamamos antijuridicidad material, superando la antijuridicidad formal de Vélez-Sarsfield del 1066, la mera infracción de una norma, de una antijuridicidad específica, como planteaba Vélez-Sarsfield. Bueno, entre las causales de justificación son las eximentes por arquetípicas, dice Trigo Represas, en realidad, y esta parte del tratado es de Trigo Represas y López Mesa. Y yo creo que esta parte, por cómo redacta, es de López Mesa. Porque López Mesa defiende a rajatabla el requisito ineludible de la antijuridicidad, porque algunas posturas decían no, lo único que hace falta para responsabilidad civil es un daño y una relación de causalidad. Y digamos, para él soslayar la antijuridicidad viola la Constitución Nacional. Bueno, al suprimir las causales de justificación, al suprimir la antijuridicidad, tornan lícito el acto. Lícito el acto ejercitado en legítima defensa, lícito el acto está ejecutado en el acto, lo que le llaman el acto necesitado, en estado de necesidad, y lícito el acto ejecutado en el ejercicio de un deber legal, del ejercicio regular de un derecho o de una obligación legal. Son, dice, razones excepcionales que legitiman el acto y ponen de relieve que a pesar del mal inferido, la conducta de la gente es justa y el ordenamiento jurídico la autoriza y la aprueba. Algunos hablan de causas de justificación, otros de causas de exclusión de la antijuridicidad. El fundamento es el principio de interés preponderante. Cuando la ley elige en esta situación el interés preponderante, lo vamos a poner en la necesidad de la defensa de nuestro, en el caso de legítima defensa, por ejemplo. El interés preponderante es un auto, por ejemplo, en ese caso, de autoprotección, un acto, le dicen a la legítima defensa, un acto instintivo de protección, ante la ausencia inmediata de requerir el auxilio de la fuerza pública, ¿no? Hay este principio de interés preponderante. Si colisionan dos bienes jurídicos, el derecho, el sistema jurídico elige un interés preponderante y legitima la acción en ese marco. El interés que se protege puede ser igual o mayor. Es igual, digamos, hay cierta paridad en la legítima defensa y no la hay en el estado de necesidad, donde básicamente en el estado de necesidad yo para salvar determinados bienes o intereses jurídicamente tutelados y derechos, lesiono bienes y que son menos importantes y los daño, y son menos importantes que los que quiero preservar. Entonces gira esto alrededor de que la ley elige cuál es el interés preponderante. Las causales de justificación surgen del ordenamiento jurídico, contienen, dice, es una autorización para realizar una conducta típica o una acción típica. ¿Esto por qué? Porque dice lo de típico, esto está muy de la mano del artículo, ya digámoslo ya, el artículo 34 del Código Penal. ¿Por qué? Porque Vélez-Sarsfield no sistematizó las causales de justificación como sí lo hace el Código Civil y Comercial. En un artículo Vélez-Sarsfield habla algo así, creo que era el 2470 de Vélez-Sarsfield, pero era el único artículo que autoriza el empleo de la fuerza para defender una posesión y repulsar y repeler con fuerza suficiente casos, dice, en los que el auxilio de la justicia llegarían demasiado tarde. El poseedor puede accionar con fuerza contra el que quiere desposeerlo y puede recobrarla sin intervalo de tiempo con tal de que no exceda los límites de la propia defensa. Artículo 2470 del Código Civil de Vélez. Esta era la única mención así a este acto de auténtica o legítima defensa. Dije esto
porque él dice contienen una autorización para realizar la acción típica. Dice típica por la tipicidad penal, ¿no? Porque el que se defiende o el que daña en estado de necesidad, o el policía que en cumplimiento de un deber legal esposa, le pone las esposas o hiere a un delincuente, también está realizando una acción típica, pero está cubierto por el estado de necesidad. Pero la acción, alguna postura decía, la acción es objetivamente antijurídica y subjetivamente inimputable. Es una postura. En realidad nosotros vamos a sostener que el acto justificado es un acto lícito. Contiene esta autorización como características. Está dado por el ordenamiento jurídico y es una autorización para realizar una conducta típica. Como requisitos, primero son requisitos generales de las figuras y después en particular. La situación ni de legítima defensa ni de estado de necesidad tiene que haber sido creada intencionalmente y no procede, y en esos casos si la situación al que actúa en legítima defensa le requieren que no haya mediado provocación por su parte. A la situación, en cambio, el estado de necesidad, en la situación extrema, por así llamarla, se presenta por causas ajenas a la gente que está involucrada, al que va a dañar y al dañado. Son causas ajenas, ¿no? Alguien dice, los dos son víctimas del estado de necesidad. Entonces, pero estas dos situaciones tienen que ser ajenas y no haber sido generadas o provocadas por las partes. El Código Civil hoy lo dice expresamente. Estamos en el 1718, en el inciso B, cuando dice una agresión actual, inminente, lícita y no provocada. Y en la parte de legítima defensa dice si el peligro no se origina en un hecho suyo. En la medida que haya habido una creación artificial o simulada de un estado de necesidad o una agresión previa en la legítima defensa, eso obsta e impide que se la invoque como causal de justificación. Dice, también se requiere que la causa de justificación, el conocimiento de la situación objetiva que la fundamenta. ¿Qué quiere decir? Que la causa de justificación requiere que yo conozca esa situación. Y pone un ejemplo de libro, un ejemplo que un cazador en la montaña mata a su enemigo de un disparo, pero ignorando que el enemigo lo iba a atacar a él. O sea que no había legítima defensa. Él lo mata porque lo quiere matar, no porque no sabía que el otro también lo quería matar a él. Ese no saber desplaza la posibilidad que puede invocar legítima defensa. Las causales de justificación no justifican el daño en caso de exceso o abuso. Exceso o abuso en la legítima defensa, exceso o abuso en el estado de necesidad. Este exceso o abuso en derecho civil va a tener consecuencias similares, o sea, que no se va a poder invocar la causal. En cambio, en derecho penal es diferente. El abuso va a impedir que se invoque la causal de justificación, pero el exceso tiene por efecto que el acto va a ser considerado como un delito culposo del derecho penal si tal tipicidad estuviera, si tal culpabilidad estuviera prevista para el delito que se trate. Repito, el caso de exceso o abuso de las causales de justificación en derecho civil es equivalente exceso y abuso. En derecho penal hay un matiz. El matiz es que el exceso, el actuar en exceso de la legítima defensa, el actuar en exceso del estado de necesidad, va a tener como consecuencia que que invoca la causal, bueno, no la va a poder invocar, pero va a tener que responder como si fuera un delito culposo, si tal delito culposo estuviera previsto como figura típicamente antijurídica, culpable, etcétera, etcétera. Dice, esto es el 35 del Código Penal, el que hubiere excedido
los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, por la ley, por la autoridad, por la necesidad, será castigada con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia. Siempre que estuviera tipificada. Las causales. La legítima defensa es una causal que está prevista siempre en el 34 del Código Penal y en el 1718 del Código Civil, y dice que se define como una reacción. En cambio el estado de necesidad es una acción, voy diciendo en paralelo un poco, como una reacción necesaria frente a una agresión injusta, actual y no provocada. Básicamente, y el 1718 dice, la legítima defensa puede ser propia o de terceros, por un medio racionalmente empleado, no provocada por la agresión, estamos con la agresión, actual, inminente, ilícita y no provocada. Ahora seguimos con esto. La legítima dice, está fundada en la necesidad de autoprotección, y como dice el artículo, la frase esa del artículo 2470 de Vélez, acá dice como uno de los requisitos, es que no hay tiempo de esperar el auxilio de la fuerza pública. Esta inminencia, esta actualidad, algunos dijeron que la legítima defensa era un supuesto dentro del estado de necesidad. Es una postura. Tienen ciertos puntos de contacto. Esta cosa inminente, actual, imprevista, agresiva, ilegítima, ilícita, que de alguna manera que saca mi instinto de conservación, si es de un ataque a mi integridad psicofísica mía o de mis afectos más primarios, por ejemplo. Entonces, dice, una necesidad de autoprotección, de afirmación del derecho, y regida también, por ende, por el principio de interés preponderante. Tengo derecho a defenderme de una agresión que yo no provoqué, que es ilegítima, que es ilícita. El Estado, dice, siendo el Estado el llamado a evitar el acometimiento injusto. Esto es López Mesa, la forma de hablar de López Mesa. No puede prohibir el Estado que ante la imposibilidad de actuar en tiempo oportuno la fuerza de seguridad, mientras llamás al 911, etcétera, etcétera, tenés una agresión, el Estado me debe permitir que yo me defienda. Acá hay una jurisprudencia del Tribunal Superior de Córdoba. La legítima defensa consiste en un estado de necesidad particular, que se da solo frente a una agresión ilegítima, no provocada, suficiente con el autor. Mi legítima defensa va dirigida a este que me agrede, y ya voy adelantando. Y si yo le disparo o le tiro una piedra y no le doy al que me agrede, le pego a otro, a ese tercero, a ese sí lo tengo que indemnizar. En forma plena, dice el 1718 ahora. Plena, con lo que eso significa 1740. En cambio, el daño ocasionado en ejercicio de legítima defensa no genera ninguna obligación de indemnizar, salvo que yo haya, en el curso de mi defensa, lastimado a otro. En ese caso, sí, a ese otro lo tengo que indemnizar. Los antecedentes históricos, bueno, el derecho romano solo tenía lugar si el causante había actuado repeliendo una agresión física iniciada por el lesionado. Esto pasa a las leyes de partida, el derecho comparado, el proyecto Bibilioni, fundamentos. Dice, algunos dicen que es un evidente fundamento de derecho natural, a nadie se le puede oponer dificultad alguna para que, viéndose víctima de una acometida incalificable, trate de repeler la fuerza con la fuerza. Es recordar que el derecho romano fue concebido, dice, como un derecho individual originario. Miren si tiene esto. La acción instintiva, habla otro autor, es un instinto de autoprotección, y un tercer elemento radica en la falta de protección estatal oportuna. En ese marco se legitima la legítima defensa.
la cuarta fundamentación, que esa agresión, digamos, está involucrado un interés social, dice, porque esto ataca al derecho todo. Hay un ataque individual al agredido que reacciona defendiéndose, pero esta agresión ilegítima, de alguna manera también hay un interés social, digamos, una proyección social de semejante inconducta, que fundamenta que se sostenga la causal de justificación de la legítima defensa. Y dice, el derecho nunca debe ceder al injusto. Me gustó esta frase. No debe ceder a la agresión antijurídica. Estos son parte de los fundamentos, ¿no? El principio preponderante. Y el derecho no tiene... Esto es estructural de nuestra ciencia. Es una lucha, si se quiere, contra el injusto. Y el derecho no puede ceder a lo injusto. Y al principio, cuando hablan de causales de justificación, dice, bueno, cuando vemos un hecho que en principio, formalmente, objetivamente hablando, sí, es un acto ilícito que causa un daño con nexo de causalidad, pero razones elementales de justicia, de lógica y de equidad dicen que en determinados supuestos vamos a justificar el daño ocasionado en ese marco. Y dice, prevalece esto del derecho considerado como un todo, nuevamente la noción de antijuridicidad material, ¿no? Dice, en el derecho germánico, la legítima defensa se fundaba de una perspectiva también colectiva. El individuo se podía defender, y representaba a la comunidad, por lo cual cualquier persona, no solo la víctima, podía salir a defender alguna agresión inferida a su grupo, a su tribu, digamos, ¿no? Dice, la faceta jurídico-social se revela en la ilimitada admisión de la ayuda necesaria, por ejemplo, cuando defendemos a terceros, y en la restricción de la legítima defensa, cuando desaparece el interés de afirmación del derecho, en los casos de extrema desproporción con la respuesta, y esta nota típica de la legítima defensa, que es la proporcionalidad de la respuesta, la famosa proporcionalidad del medio empleado. Y también me acuerdo mucho, que yo se los he nombrado, de Sebastián Soler. Nosotros estudiamos penal de Sebastián Soler, y tuvimos aparte excelentes profesores de Derecho Penal, el doctor Ferrara, el doctor Carreras, y eran tan claros. Yo aspiro a ser un poco clara como ellos, la verdad. Pero porque hablaban de la legítima defensa y de este acto de autoprotección, ¿no? Y de la proporcionalidad en que el agredido, que no ha provocado, no es que, dice por ahí Trigo Represa, no es que lo invitaron a pelear y se pusieron a pelear. Porque ese que invitó a pelear o que se sumó a una riña, a una pelea que él no comenzó, no puede invocar legítima defensa. Porque acá es claro que hace falta una provocación previa y legítima. También acá hay un matiz. Ese que era el que tenía tan pocas pulgas, que uno tenía tan pocas pulgas, era tan mal llevado, que yo hice ruido en la galería porque se me cayó un vaso y estaba durmiendo la siesta, y agarró un fierro y se lo partió en la cabeza porque le interrumpió la siesta. Y yo me defendí, porque esta provocación mía realmente no tenía entidad para generar semejante agresión. Es un caso que pusieron acá. Que estaba durmiendo la siesta, le hicieron ruido, como le hacíamos ruido a nuestros padres cuando dormían la siesta, a lo sumo nos tiraban con una hojota, pero no con un fierro, como hizo uno, porque no lo dejaban dormir la siesta. Ahí el agredido, que hizo un pequeño ruido, no se considera que eso como que provocó la ira del otro. Siempre hay una idea de proporcionalidad. En nuestro derecho, bueno, este tratado está en el Código de Vélez, les repito,
Vélez no abordó sistemáticamente esto, solamente surge en el 2470, y los requisitos: la agresión ilegítima, la racionalidad del medio empleado para impedirla o repelerla, porque la legítima defensa también cubre el contraataque, de alguna manera. Yo me defiendo y también porque lo voy a dañar, porque me tengo que defender ante el contraataque de alguna manera, siempre que haya proporcionalidad. Acá hay un ejemplo, dice, a uno lo atacaron con sevillana y el otro fue y agarró un cuchillo. No es una cosa matemática y simétrica, así como este ejemplo, cuchillo contra cuchillo. Una vez fuimos a un juicio oral y se estaban peleando dos que corrían alrededor de una camioneta. Y el que invocaba legítima defensa dice, y yo veía que él tenía un cuchillo. Entonces, y yo no tenía nada, y me corría con el cuchillo alrededor de la camioneta, del auto, para matarme, para no sé qué. Y, a ver, ¿y el cuchillo? ¿Dónde estaba el cuchillo? ¿Cómo era el cuchillo? Porque en algún momento tantas vueltas, ¿y el cuchillo qué mango tenía? Y bueno, medio que no se probó la existencia del cuchillo. Porque agarró, metió la mano en la caja de la camioneta, sacó un fierro, una T de las gomas o no sé qué, sacó un fierro y se lo partió en la cabeza. Entonces, ahí, asumiendo que el otro no tenía cuchillo, porque insistían los jueces y los defensores y los fiscales para ver si no había, es muy frecuente el exceso en la legítima defensa. No tenemos que buscar una proporcionalidad de la respuesta matemática, etc. Estas son, obviamente, cuestiones de hecho que tienen que analizarse en el caso concreto y sobre todo en los protagonistas del problema, entre el atacante y el que se defiende. En todas esas circunstancias, para ver si la ley es un abstracto, la descripción que la ley es un abstracto, nosotros tenemos que bajarlo para ver la racionalidad, la proporcionalidad del medio empleado para repeler la agresión. A mí me quedó esa escena de que los describían los testigos. Algunos testigos le querían dar una mano al acusado, y sí, creo que el cuchillo tenía un mango, una empuñadura verde, otro dijo amarilla, y el otro dijo que no se acordaba, y que era un cuchillo de cocina, y no sé, bueno. Aparte, en la oralidad se nota mucho la fragilidad a veces de los testimonios. La agresión, dice, tener presente que la agresión en sí es un acto ilícito. Que va a agredirlo al otro está cometiendo un delito. No hay posibilidad de llamar de tiempo, porque acometimiento que dice López Mesa, no que se te viene encima. Y bueno, acá está el parentesco, ¿no? con el estado de necesidad. Me mata, ¿no? El Tribunal Supremo de España supone la necesidad de defensa y ha entendido que la agresión supone la puesta en peligro de bienes jurídicamente protegidos, lo que excluye la simple amenaza. El tema de la amenaza es una cuestión de hecho, reitero, ¿no? Hasta dónde el que te grita, te voy a matar, y el que se te viene encima, ni hablar de violencia de género, ¿no? Pero que se te viene encima y vos ves una inminencia absoluta, o ya fuiste víctima de la agresión. Todos los bienes pueden ser objeto de legítima defensa, no solamente la integridad psicofísica, sino también los bienes. Dice, quien ha tenido ocasión de evitar el daño y lo rehúsa y se expone al peligro, no puede invocar legítima defensa. A veces hay situaciones en que se puede tener una salida decorosa, bueno, o que tiene la posibilidad de huir,
pero no es legítima defensa agredir yo al agresor que huye, porque ya no me está agrediendo. Me agredió, me golpeó, lo que fuera, me robó y huye. No es legítima defensa correrlo y lincharlo y pegarle. Es en ese mismo momento. Doctora, dime. Este ejemplo que usted estaba poniendo del que huye, ¿era como el caso ese de la persona que se dio en Buenos Aires, que le robaron un maletín y cuando huía le tiró con una pistola, lo mató? Sí, me acuerdo, lo vi. Eso no es legítima defensa ni ahí. Él Eso alegaba legítima defensa. Ah, sí, ¿y dónde estaba la agresión? Digamos, sí, le robaron el maletín y salieron corriendo. Claro. Invocalo. Pero, y yo me acuerdo, era hace un tiempo ya de eso. Sí. Hace un tiempo, varios meses, no sé. Sí, varios meses, casi años, sí. El robado estaba armado. El ladrón sí le quiso robar la plata, por ahí tenía un montón de plata, ¿no? Pero eso no es legítima defensa ni ahí, de ninguna manera. Habla el Tribunal Español de necessitas defensionis, cuando se trata de defender un ataque violento, injusto, a su integridad o incolumnidad corporal, defensa que lleva a cabo por vías de hecho. Dice, y que hay que subrayar que tal situación de necesidad no desaparece por el hecho que el agredido pueda eludir el ataque mediante el huida, dado que en todo caso, si va a huir, es innecesaria la legítima defensa. La proporcionalidad esta es subjetiva y condicionada a las circunstancias, no es matemática, no es simétrica, porque también a veces cuando hay desproporción, si es hablando de agresiones físicas, ¿no? Cuando hay una evidente desproporción en la fuerza corporal, y estoy pensando en un hombre de 1,80 m, de 80 kilos, que quiere agredir a mí o a una mujer, aunque tenemos una contextura física menor, yo de alguna manera me tengo que defender. Por ahí me animo a decir que no sería desproporcionado si el agresor me va a agredir o me va a ahorcar, por ahí no sería desproporcionado que yo saque un revólver y le dé un tiro. Yo peso 60 kilos, no, peso menos, pero si yo peso 60 kilos, no tengo fuerza, y atrás tengo que con 2 sacudones así te quiebran el cuello, ¿no? Entonces la proporcionalidad también tiene que estar en esas circunstancias. La legítima defensa también se le exige que irrogue el menor daño posible. Solamente lo necesario para preservar la integridad corporal o de los bienes, que se trate, el menor daño posible. No una disparada de ataque innecesaria, más allá de neutralizar una situación. También puede defenderse mediante contraataque, lo que decía, y que el derecho no impide de huir frente a la agresión, desde que el agredido no está obligado a escapar frente a un ataque ilegítimo. En cambio, los excesos, la inexistencia de los excesos, sea en la forma o en el medio, permiten acoger la versión incompleta de la legítima defensa, debiendo graduarse la intensidad del exceso. ¿Cuándo empezó el exceso? ¿Cuándo? Una cuestión cualitativa o cuantitativa. Acá esto me gustó, mientras subsiste la agresión, subsiste la legítima defensa. ¿Por qué dice esto? Porque no podemos venir dentro de un rato a responder al ataque, como un caso que presentan acá. Es en este momento. Aparentemente a una chica
a otra persona en un bar la había ofendido o agredido. Y este otro se entera y vuelve al bar y lo agrede, le pega, lo daña, lo lastima. Ya la agresión contra la chica había terminado. Por ahí lo racional era decirle, ¿pero qué le hiciste a mi amiga? ¿O qué? Popó, maleducado, cretino, pedirle disculpas. No. Directamente fue y lo trompeó, o lo lesionó, o lo atacó. Bien, por eso la legítima defensa subsiste cuando subsiste la agresión. No este delay en el tiempo. Como dicen, no se puede invocar legítima defensa o emoción, cierto emparentamiento con la emoción violenta, ¿no? La emoción violenta, que es un agravante, ¿no? Puede funcionar como agravante, se exige esta inmediatez, dice, y decía el doctor Ferrara, no este que quiere matar al amante de su mujer, y se entera y no reacciona en el momento. Se entera dónde trabaja, dónde vive, el amante de su mujer, y lo decía para explicar la alevosía. La alevosía es la ausencia de riesgo para el atacante. Eso es la alevosía. Se esconde detrás de un árbol, y lo ve al otro salir del trabajo, y el otro que va ahí, y lo apunta y lo mata. Eso es un delito con alevosía, con ausencia. Digamos, no puede decir, ay, te emoción violenta porque me enteré que es el amante de mi mujer. No, emoción violenta, digamos, voy a decir, en el momento, te subís al auto y como loco salís a buscar al tipo. Y siempre decían que en la emoción violenta eran los típicos crímenes de muchas cuchilladas, no de una. Cuando hay tantas cuchilladas es un TMT, un trastorno mental transitorio. Mosetti Turraspe agudamente dice, el daño es causado por el agredido o atacado. ¿Quién causa el daño acá? El agredido, el atacado causa el daño, como reacción frente a un ataque injusto. No se trata de venganza frente al perjuicio ya sufrido, sino una acción para apartar de sí o de otro un ataque actual contrario a derecho. Es en el momento del ataque, no después. Esto dice esto de ser la racionalidad del medio empleado, ¿no? La falta, bueno, en la falta de provocación suficiente, dice, hacerle ruido a este que tiene muy mal carácter y muy mal genio cuando está durmiendo la siesta, parece que ya era patológico porque le partió un hierro en la cabeza. Me hiciste ruido, me despertaste de la siesta. Tenía muy mal tranco esta persona. Eso no es no tiene mérito hacerle ruido para que ese acometimiento y que le peguen o lo lesionen a la persona que hizo el ruido, etc. O este que pretende invocar legítima defensa cuando, te espero a la salida, vamos a pelear porque sos un tal por cual, y pin y pan y ta. Esta invitación a pelear o meterse en una pelea, hay que ver las circunstancias también, porque acá se dice que yo puedo salir en legítima defensa de otro también. Pero estos eventos de estos chicos en Brasil, a veces me parece que en algún caso hubo algo de esto. Dice, quien lanza o acepta un desafío a pelear no puede ampararse en la justificante de legítima defensa. La Corte de la Provincia habla de provocación suficiente o significativa, de cierta gravedad, por lo que no excluye la legítima defensa una pequeña falta, y que genera una reacción absolutamente desmedida y arbitraria del otro. Y acá cita, claro, Fontán Balestra, todos autores de derecho penal. La provocación es suficiente cuando en el caso concreto es adecuada para provocar una agresión. Esta es la agresión que legitima la legítima defensa. La provocación cuando
en concreto, cuando es adecuada para provocar una agresión, pero no bastante para justificarla. El exceso en la legítima defensa, bueno, se basa un poco básicamente en no respetar esto de la proporcionalidad del medio empleado para repeler. Legítima defensa putativa. Cuando se cree que hay una agresión ilegítima y tal, pero por un error invencible, por un error atendible, digamos. Se cree que hay una agresión y se responde en consecuencia. Es una legítima defensa putativa. Cuando error derecho una persona tiene la creencia de que está siendo atacada y usa para repeler el peligro imaginario los medios que serían proporcionados si fuera cierto y real. El tribunal resolvió que la legítima defensa putativa se produce solo cuando la gente cree erróneamente que se encuentra incurriendo en un error de tipo. Se trataría de un error de prohibición, aunque dice, y las consecuencias en caso es que, digamos, eventualmente no va a poder invocar la legítima defensa porque estaba con una creencia errónea respecto de esa situación. Después habla de legítimas defensas privilegiadas, que son el caso básicamente de la nocturnidad, el que entra en una vivienda de noche, entendiendo por noche no por hora, sino cuando se va la luz. Desde que empieza, clarea el día, hasta que se va la luz, hasta que se va el sol. La nocturnidad, el escalamiento, la fractura de cercos o puertas, ventanas, y el ingreso en el lugar donde vive una persona. Esos son elencos de legítima defensa privilegiada que hacen que la prueba de los requisitos de la legítima defensa sean menores, precisamente por realidad en estas circunstancias. De noche, un extraño en tu casa. Vamos, esto es una legítima defensa, claramente, ¿no? El escalamiento de cerca o fractura que se produce en el lugar en que alguien vive, que podría ser la casa, un departamento, una dependencia, mi oficina, mi lugar de trabajo. La nocturnidad, la defensa, dice, después es una defensa privilegiada también la del derecho de propiedad, esto de, digamos, de un ingreso en el ámbito privado, en el ámbito donde una persona se desenvuelve familiarmente o laboralmente o vive allí de alguna manera. El efecto de la legítima defensa es borrar la antijuridicidad del daño, del acto. El acto no va a ser ilícito, no va a tener responsabilidad civil por el daño que le ocasiona a este que lo agrede. Yo lo agredo porque hubo una previa agresión, me defiendo, contraataco, lo lastimo. Y ese acto no va a generar responsabilidad civil. Porque le va a faltar antijuridicidad, porque la ley ha decidido que hay un interés preponderante en la autodefensa, en el acto instintivo, que la agresión esa ilegítima es un ataque a todo el ordenamiento jurídico, y entonces legitima el daño que se ha provocado mediando esta legítima defensa. Ente agresor y que el que se defiende. Y esto está hoy resuelto por la ley en el sentido que si en ese marco de legítima defensa yo lastimo o hiero o lesiono a un tercero ajeno a esta situación de agredido y de que se defiende, a ese tercero se le debe o tiene derecho a obtener una reparación plena. Este tercero va a decir, bueno, sí, ustedes estaban peleando y yo pasé y me ligué yo un golpe fuerte, o porque se tiraron con algo, y hay un texto romano, dice, lanza una piedra, no le pega al agresor y le pega a otro. Ahora bien, bueno, ahora podemos empezar con estado de necesidad.
tiene un cercano parentesco con la legítima defensa, son situaciones extremas, son situaciones límites. No hay otro remedio que actuar dañando. Si yo, en alguna parte dice, si yo pudiera evitar no dañar tus bienes ni nada, pero no me quedó otro recurso. No tuve otra salida que sacrificar bienes en una rápida y apremiante elección de bienes en juego. Yo voy a lesionar el bien jurídico menor para salvar un bien jurídico mayor. Digamos, hay una colisión de derechos y el sistema legal vuelve a elegir el derecho más importante, el más predominante, el más determinante, el más grande, si se quiere, no grande en extensión o por así, sí, cualitativamente, cuantitativamente. La ley elige, el que actúa el agente del acto necesitado tiene que decidir en fracción de segundos, porque nuevamente acá, yo tomo un poquito de agua, nuevamente acá se presenta la necesidad de inminencia, de peligro actual, pero acá es externo, por circunstancias externas, no es que el otro vino y me agredió y entonces yo me defiendo, no. Entonces yo, en una situación de estado de necesidad, hasta llega a decir Jean Vías, el acto necesitado es un acto que no es totalmente voluntario. Está sometido a una coacción de una situación que prácticamente no puede manejar. Entonces, es un acto casi sin, que ha mediado una coacción, no es un acto absolutamente libre. Yo, si pudiera elegir, no daño los bienes de nadie, ni la persona de nadie. Entonces, la persona, para el caso de legítima defensa, acá en estado de necesidad se refiere al sacrificio, entre comillas, de bienes de índole patrimonial. La defensa de ningún bien puede legitimar que se dañe a una persona. No es una opción lastimar a una persona para que no te robe el auto. Hay que recordar siempre la escala de valores de una sociedad. Como decía el profesor Carreras, si queremos saber, ustedes van a cualquier país y queremos saber la escala de valores de esa sociedad. Entonces dice, agarramos el Código Penal. Nosotros nos reíamos cuando éramos jóvenes. Ay, mirá, imagínate que vas a Brasil y te vas a pedir un Código Penal. Bueno, dame el Código Penal de Brasil. Y entonces la agrupación de los delitos es por el bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico más importante para el derecho argentino y convencional y continental? La vida. La vida, la libertad. Y después viene la propiedad, la administración, bla, 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 bla. Dice, agarramos la parte especial de un código penal y dice, delitos contra la libertad, delitos contra la vida, delitos contra la libertad, delitos contra el honor, delitos, esos son, acá vuelve a ser el fundamento de las causales de justificación, el fundamento del interés preponderante, y que el derecho a la hora de elegir elige los intereses predominantes en una sociedad. Y alguien dijo que el género es estado de necesidad y la legítima defensa era una especie. Es una coacción derivada de circunstancias externas que nadie ha provocado. Yo una vez me inventé un ejemplo, que se los he dicho, bueno, y que tiene... que yo veo que la casa de mi vecino, los vecinos, que hay niños, que es una pareja que tiene 2 o 3 chicos, y sé que están ellos en horario de trabajo y que supuestamente habría alguien a cargo de los chicos y tal, pero yo escucho que los chicos gritan y veo humo y los chicos gritan y no espero ni 2 minutos, le rompo la puerta.
Le rompo la puerta, le rompo los cristales y no puedo entrar, no puedo romper la puerta, rompo un vidrio. Ahí empecé, digamos, violación de domicilio, delito de daño, bla, 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 bla. O sea, aquí conductas típicas. Pero yo voy, la ley me va a amparar porque voy a salvar la vida de los chicos. Obviamente, entre una cerradura, una ventana, un vidrio y un derecho del domicilio como ámbito privado, etcétera, etcétera, no tienen nada que hacer frente a la vida de los chicos. Punto. El acto necesitado, Campagnacci de Caso dice que el estado de necesidad es una posición jurídica de quien para evitar un mal mayor a su persona o bienes causa un daño a otro que no es autor del peligro. Y después alguien por acá dice, acá los dos titulares de bienes son como víctimas del estado de necesidad. Ambos son víctimas. Entonces acá el tema del resarcimiento del perjuicio tiene relevancia, porque acá nadie, ni el que... en estado de necesidad, doctor, dice Jaime, doctora, en ese caso de los chicos, ¿podría reclamar daños? Sí, en este caso sí, porque yo, primero, porque ni el dueño de casa, el padre de los chicos, ni yo actuamos ilícitamente o ilegítimamente, ni generamos la situación de un escape de gas, por ejemplo, que había un escape de gas o de un tema de electricidad que generó un fuego. Sí, exactamente. El mal gusto del vecino estaría encima que me tiene que traer una caja de vino, no me tiene que demandar, pero bueno, si quiere demandarme, que me demande, por razones de equidad. En el caso del acto necesitado, la indemnización que procede es una indemnización, dice, tiene derecho a ser el damnificado, a ser indemnizado en la medida que el juez lo considere equitativo. Ahora vamos a ver por qué no pusieron la acción de enriquecimiento sin causa. Ahora vemos. Dice, porque el estado de necesidad es un tema interesante porque el derecho es la vida y es interesante a veces dónde empieza el estado de necesidad y dónde empieza a distinguir, perdón, que se los quiero decir, una mera excusa para delinquir. Donde hay estado de necesidad, y si lo hiciera un bombero o un policía, no, porque estos están en cumplimiento de un deber legal, el bombero o el policía, es la primer causal. Lo que les quería decir, que es delicado, decir, ¿qué situaciones me colocan en un estado de necesidad prácticamente a un tris de que sea un acto involuntario? Porque yo el acto voluntario, para tener relevancia jurídica, eficacia, plena y discernimiento, intención y libertad. ¿De qué libertad? Doctora, dime. Se me cruzó por la cabeza una noticia que me había pasado, por ejemplo, cuando dejan los nenes encerrados adentro del auto en el estacionamiento de un supermercado y alguien va y rompe la puerta para sacar al nene. Sí. ¿Podría ser ese caso? Sí. Sí. ¿Qué ha pasado? Digo, por eso... Sí, yo estoy tratando de contestar de que no se lo merecen los padres porque los padres violaron también el deber que tienen de proteger a sus hijos. Así que yo, porque me parecería injusto que encima que le salvaron los chicos y tal, tengan que pagarle el vidrio, ¿no? En este caso, doctora, que no podrían reclamar daños, obviamente, los padres de los chicos, del chico. Los padres de los chicos es probable que hayan terminado procesados también, por abandono de persona, ¿no? En el estado de necesidad, en realidad, es donde uno prioriza un bien sobre otro. Exacto. Daño, un bien jurídico menor. Vidrios, cerraduras, puertas. Estoy en una calle, en una vereda,
y pasa alguien con una moto como que me está por atropellar y me tiro frente a una vidriera y la rompo. En ese caso estoy priorizando el bien jurídico mío, que es la vida, por encima de lo material. Sí, suponete. Ese es un estado de necesidad. Sí, el Pero ejemplo... el del vidrio podría reclamar el vidrio. Y ¿O no? sí, La reparación y sí, equitativa. claro, porque gracias a que pudiste, te van a amparar en que rompas el vidrio, sí, no va a pero una indemnización por equidad, es decir, bueno, Sí, te gracias pago a el mi vidrio. vidrio salvaste la vida. Sería Claro, una cosa así. claro. Así que debes reparar ese daño que causaste. Así es. Esto, porque a mí me preocupa esto por las cosas que vivimos en nuestro país. Cuando dice cuando todos los reclamos sociales se convierten en derechos. Y no le tengo el miedo a la discusión, ¿no? Y me parece sana. Pero ¿qué tipo de estado de necesidad es el que la ley constituye como legítima causal de justificación? Dice, jurisprudencialmente se ha expuesto que el estado de necesidad es la falta o carencia de cosas que llevan a una situación de angustia o agobio. Falta de cosas que son menester para la vida, el alimento, el vestido, la vivienda. ¿Dónde está el estado de necesidad y dónde está la excusa para cometer un delito? Una delgada línea en ese sentido. En este caso, por ejemplo, entra el hurto famélico. Bueno, justamente iba a hablar de eso, porque el hurto famélico es señala Trigo Represas y López Mesa, que la formulación, ven, la sistematización del estado de necesidad es del derecho canónico, ¿no? Que en Roma tenían la lex Rodia de Jactu, Rodia de Rodas, ¿no? del coloso de Rodas, RH, que permitía, ahora voy a llegar a lo del hurto famélico, que permitía la echazón de las mercaderías al mar. Cuando amenaza zozobra el barco, cargado la bodega de mercadería valiosa, etcétera, etcétera, y bueno, tenemos que aligerar, porque si no nos hundimos y nos morimos. Entonces vamos a tirar las especias por la borda, vamos a tirar la carga por la echazón, en el caso típico del estado de necesidad. Entonces, la mercadería al mar y se salva el barco y se salvan las personas que iban en él. Es una frontera entre lo permitido y lo prohibido, nada más ni nada menos. ¿Qué puedo hacer yo en estado de necesidad y algunos de ustedes ya han dado o conocen el plexo de derechos humanos fundamentales? Cuando en un fallo, en un comité, no sé, tantas cosas leo que no me acuerdo, dice cuando los derechos, el plexo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos está también y que tiene su realización propia en un sistema democrático y republicano, agrego yo, para que los ciudadanos y se crean organismos, los medios de protección que ahora el Pacto San José de Costa Rica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde personas o grupos de personas o los estados y la Comisión pueden denunciar y pedir medidas concretas para que cese el estado antijurídico, para que cese la violación de derechos humanos y no tener que recurrir al recurso extremo de rebelarse contra la tiranía. Eso decía un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parece maravilloso. Entonces, ¿dónde está, qué está permitido hacer en estado de necesidad? ¿Puedo robar? ¿Por hambre? ¿Puedo robar por hambre? Y yo creo que sí. Hambre mío, y ni hablar, digamos, lo clásico, de tus hijos, de tus padres. En los 90, que fue esa gran 89-90, una crisis, una inflación, bueno, que nos vamos a asustar, pero fue unos picos hiperinflacionarios, desabastecimiento,
Y yo me acuerdo, bueno, y esto se ha repetido en nuestro país, que la gente entraba a los supermercados y yo vi chicos abriendo los yogures o haciéndose sándwiches de jamón y queso en Toledo. Nadie les decía nada. Yo ya con mi deformación profesional ya estaba por salir en defensa de, pero porque los vi y la verdad me dio una tristeza feroz. Los chicos muy así, chicos, obviamente con chicos con situaciones de vulneración de sus derechos fundamentales, ¿no? Seguramente siempre hay un vivo, alguno que se lleva un mini componente, como decíamos, un equipo de música. Pero los chicos agarraban yogures, se armaban sándwiches, galletitas, gaseosas. El hurto famélico, dice de López Mella, del precedente del derecho tomista de Santo Tomás de Aquino. ¿No? El hurto por hambre. Y un momento maravilloso de la literatura universal, que fuertemente se lo sugiero como futuros colegas, es que lean Los Miserables de Víctor Hugo. Hay libros que te marcan hasta les diría la personalidad de uno, ¿no? Con nuestros gustos y nuestras inclinaciones, de las ciencias que nos gustan, etcétera, etcétera. Los Miserables de Víctor Hugo es una obra monumental de la vida, porque Jean Valjean, el protagonista, Jean Valjean es perseguido toda su vida por el inspector Jarret por haber robado pan para comer en la Francia, y atraviesa, bueno, es interesante el libro porque atraviesa desde la Revolución Francesa, después la restauración de los Borbones, Napoleón, el innombrable Napoleón, las guerras de Napoleón. Bueno, es un libro impresionante. Jean Valjean roba pan porque se moría de hambre. Entonces, esto es una causal de justificación sin duda, el hurto famélico, para no morir de hambre. Me atrevo a decir de los que estamos en esta sala, la mayoría no hemos pasado hambre. Yo no sé qué haría si en situación de que no puedo comer, o que no le puedo dar a mi hija, a mis padres el sustento necesario. Pero esto no tiene que ser un continuo, porque si no es un delito, ya te acostumbraste a vivir de otro y a robar. Alguno, se entiende esto del tiempo, porque es una situación también inminente, grave, externa, que obviamente que no la provocó ni el que le voy a robar el pedazo de queso, ni yo. Pero vos tenés el queso y yo no lo tengo, y yo tengo hambre. Es una situación difícil, porque no consagrar una impunidad o un derecho a delinquir enarbolando carencias fundamentales que no son cubiertas como debieran por el Estado. O gente en las farmacias pidiendo antibióticos. Los chicos con fiebre, con las típicas enfermedades de los chicos, de que necesitas el antibiótico, el Optamox, lo otro. Y bueno, y yo me meto en la farmacia y lo robo, no tengo ningún problema, digo yo. Que nunca me pasó eso. Nunca me pasó no tener para comprar el antibiótico. Entonces, dice, se trata de una situación límite en la que el equilibrio, la ponderación y la ecuanimidad de los jueces han de marcar la frontera entre lo prohibido y lo permitido. Nada más ni nada menos. Estás robando. Estás robando, sí, estoy robando. Otro no roba. Cuando yo digo, bueno, pero otro no roba.
No se le puede pedir también tampoco el derecho está pensado para conductas heroicas, siempre, ¿viste? En los libros siempre dice, el derecho pide conductas de una persona media, de una prudencia media, de una previsibilidad media. No está hecho para héroes el derecho. La vida no está hecho para héroes, sino para gente común y corriente de a pie, capaces de las cosas más miserables y de las cosas más altruistas. La penuria económica, dice, el Estado, dice esos que invocan, uno que invocaba que vendía droga, que vendía cocaína porque no tenía trabajo y bueno, pero yo lo he escuchado, y lo he escuchado decir algún político también. El narcomenudeo. Estamos en la realidad, estamos hablando entre adultos. Y sí, narcomenudeo, pum, pum, en la bici, en la moto, y uno acá dice, y uno invocó una sí, que no tenía laburo, que pasaba penurias económicas, entonces vendía cocaína. Ah, mira vos. ¿Dónde? A ver, vamos a ver los bienes jurídicos comprometidos. Porque no es desde el narcotraficante de película hasta el niño que utilizan para colocar la droga, para avisar, hasta tienen un nombre, los chajá. En Corrientes, en Entre Ríos, en Misiones, descubrieron todo, en Ituzaingó, que estaban involucrados en el narcotráfico, el intendente de un pueblo, las hermanas, un desastre. Y los chicos le utilizaban, les decían chajá por el pájaro, porque hacían satélites, acá dice Leo Garay, también. O el chico gritaba, tipo sonido de chajá, que venía la policía. Entonces, y a uno de esos chicos, que ya es mayor de edad, y dice, bueno, qué sé yo trabajo no tengo, si no vendo, si no muevo esto, con esto me llevo unos mangos al bolsillo. Y nada, lo trae acá a colación Trigo Represas, cuando dice, pero acá hay una distorsión absoluta con la importancia de los bienes jurídicos en juego, porque acá está poniendo en riesgo cierto y cruel la vida y la salud de las personas, invocando un estado de necesidad que no tengo trabajo. Pero algún político lo dijo, dijo, bueno, si los chicos jóvenes no tienen laburo, también les voy a decir que salgan a mover droga. Mira vos, qué lindo país, qué lindos políticos. A esa persona tendrían que hacerle una denuncia a un fiscal por apología del delito y por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No me doy manija porque digo palabrotas. Y aparte, este estado de necesidad va a desaparecer cuando la conducta se continúa. Bueno, ya se te hizo maña. No vengas a invocar bienes jurídicos ni nada. Los colegas penalistas tienen que hacer su trabajo, no digo que no tiene que tratar que se cumpla la garantía del debido proceso, etcétera, etcétera. Pero bueno, la figura tiene requisitos también. Habla de similitudes y diferencias con legítima defensa. La legítima defensa no prevé ningún tipo de indemnización, sí el estado de necesidad. La legítima defensa, dice, es una reacción, cambió el acto necesitado, es una acción. En el estado de necesidad hay una colisión de intereses legítimos. En el estado de necesidad los dos intereses son legítimos. Querer tener un ingreso de dinero y querer saciar el hambre es legítimo, y el otro también es legítimo que quiera proteger sus productos, sus sándwiches, su queso, su yogur. Pero la legítima defensa, salvo que se haya ocasionado un daño tercero, no genera obligación de indemnizar, que sí genera el acto necesitado. Básicamente,
perdón, que acá hay más cosas. Hay otros ejemplos de las fuentes romanas, por ejemplo, se eximió de responsabilidad si el ancla de un barco se enreda en las cuerdas del ancla del otro barco, yo puedo mandar legítimamente a cortar las cuerdas del ancla del otro barco. En principio, dice, estos peligros, la lex rodea y actu, que ya se las dije, y ahí hay uno que en caso de hambre, que parece que no era tan así, que digamos, dice, las estados de necesidad, en un fallo de la provincia, de esto de Albacete, en España, también dice, hay colisión también de derechos. Los sufrimientos por el hambre, la desnudez, la intemperie o la enfermedad desatendida deparan al ser humano comparado con la propiedad de los bienes ajenos. Ahí hay una medición, ¿no? Una medición que hago. Dice, si en este contexto de pandemia una familia pierde el trabajo y está por perder la casa, también podría, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Usurpar una casa? Yo me conformo con las preguntas, ¿eh? Yo no tengo todas las respuestas ni cerca. A veces lo he pensado, digo, sí, el robar el dinero para no perder la casa, o robar el dinero para no perder la casa, y no, ahí ya, a que me van a rematar porque debo $50.000 de una hipoteca. Salgo a robar. Me armo un grupo, una asociación ilícita, que es un delito gravísimo. No es que voy yo, porque un revólver en mano y voy al banco de Luro y no sé qué, y digo, no, esto es un asalto, dame. Esto no funciona así ya. Digamos, ese famoso robo del siglo y esas cosas. ¿Qué hago? A mí me preocupa por este tema de usurpaciones que vivimos en nuestro país, que digamos, en ese caso sería abuso del estado de necesidad, claro, sí, y digamos ya estás en el campo de la ilicitud, es un acto, la ley, el derecho te va a proteger, claro que te protege, pero el derecho, el Estado, en la Argentina y en otros países hay redes sociales. Yo no digo que sea perfecto, digo que hay. No tengo miedo a confrontar y la controversia, que quede claro, cada uno tiene su opinión, la sostenemos con respeto de la opinión del otro, pero la gente que tomó Guernica, un lugar espantoso, inmundo, un pantanal, sin servicio. ¿Eso garantiza? ¿Eso es una solución? Yo creo que fue que siempre la gente más vulnerable es, y no tengo en menos las opiniones y las posturas, sino que digo que es fácilmente manipulable. Tengo una experiencia de vida, tengo una experiencia en política también, y sé de los que medran con la necesidad ajena. Porque ir a vivir a Guernica no es ninguna solución de vivienda digna de nada. Para eso me pongo abajo un puente. Y ahí no me van a sacar. Me pongo abajo un puente. Tienen que ver una película, El Milagro de Milán, de Vittorio De Sica, eran todos una gente que parecía Guernica la película, porque es todo un descampado, espantoso, frío, no hay nadie. Y el poderoso magnate llega, que las tierras es de donde él, y uno le estaban dorando la píldora, y dice, ¿y estos quiénes son? I poveri, le dice, los pobres, i poveri. Y vivían en caños, ¿no? En caños, en lonas,
El Milagro de Milán es una película impresionante. Y aparecía por ahí, era en pleno invierno, un frío, nieve caía, y entonces de pronto aparecía un rayito de sol y corrían todos a ponerse al rayito de sol y se peleaban por el rayito de sol. No, salí, 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 se codeaban para estar mínimamente entibiándose por un rayo de sol. Las situaciones de pobreza extrema vulneran los derechos humanos fundamentales. Vulneran y atacan el derecho a la vida. Esto es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La situación extrema de vulneración, de no tener acceso al alimento, a la educación, a la vivienda, son situaciones de vulneración clara de los derechos humanos fundamentales. ¿Qué hacemos? Que los estados tienen la obligación de promover la observancia y defensa, como dice la Carta de la OEA y dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana, el Pacto San José de Costa Rica, que los estados deben tomar las medidas legislativas o de otro carácter para promover la observancia y defensa de los derechos humanos y el reconocimiento y plena garantía de los derechos que se consagran en el sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, estimo, pero no pretendo con esto cerrar ninguna postura, es una reflexión para que podamos ver el estado de... y acá el libro Trigo Repesas dice, como dice, la necesidad no tiene ley. Alguien dijo el estado de necesidad, naturaleza jurídica, y alguien dijo, es una situación ajena al derecho, no es jurídica. La necesidad no tiene ley. O el dicho popular, la necesidad tiene cara de hereje. En un marco de necesidad el acto no es totalmente libre. Hay una coacción, no soy libre de elegir. Tengo que resolver un tema prácticamente de supervivencia, aquí y ahora. Y alguien dijo también que por lo que se podía hacer en caso de hambre extrema, era vender a los hijos, dice la ley de partida de Alfonso el Sabio. La mía regalada es cara. La partida cuarta de la ley tanto del fuero juzgo autoriza al padre a vender sus hijos para comprar comida si se encuentra en una situación de hambre extrema. A mí esto en principio podría sorprenderme, pero hay gente que prostituye a sus hijos o que los manda a robar. Entonces, pero esto de que venden a los hijos, que sigue pasando en el norte, venden a los hijos para poder comer o alimentar a los que ya tienen. O sea, los venden. Los dan en adopción, pero para cambio de dinero. Sí, sí, sin duda, es verdad. En el norte, en el NOA, es una práctica muy frecuente, muy frecuente. Así que las leyes de partida de Alfonso el Sabio no estaban tan equivocadas. Acá en el fundamento de la justificación de esto hay dice, la teoría de la adecuidad de raigambre kantiana, dice que el acto realizado no es conforme a derecho, no es jurídicamente correcta, pero no puede ser castigada por equidad, y teniendo en cuenta que hay una gran coacción psicológica del sujeto que actúa en un estado de necesidad. O la teoría tributaria del pensamiento de Hegel, también la teoría de colisión de derechos, de colisión de intereses predominantes. Dice, teniendo en vista dicha superioridad valorativa en caso de colisión debe considerarse objetivamente correcta, justificada, no solo exculpada, la acción que salva el interés más importante. El requisito del estado de necesidad, la existencia de un peligro actual o inminente de sufrir un daño en las personas o en las cosas. Actual, inminente, y sobre todo acá, también el otro requisito, igual que la legítima defensa, de otro modo inevitable. No había otra forma que robar queso. No hay otra forma de
preservar este agobio de una necesidad extrema, de una penuria extrema. No hay otra, no encuentro otra salida. No encuentro otra salida. La situación de ser urgente, grave, peligro significa algo más que posibilidad. Es una situación que se está viviendo en este momento, no es una posibilidad. Ayer una mujer, no sé quién, en Facebook puso: necesito trabajar de cualquier cosa, no tengo para darle de comer a mis hijos. Así puso en Facebook. No sé quién es, porque lo puso a su vez otra persona. Yo digo, eso es... Necesito acá, y te golpean la puerta de tu casa, día por medio: señora, le pinto, le corto el pasto de acá adelante. Debe haber obviamente esa situación, el mal que amenaza ha de ser actual, inminente, grave, injusto y legítimo, como inevitable. El peligro no debe ser imputable. El daño causado debe ser de naturaleza patrimonial, les dije hace un rato. Lo que yo daño tiene que ser de tipo patrimonial. No puedo lesionar la integridad corporal de una persona y lastimarla para sacarle la billetera y después invocar estado de necesidad porque tenía hambre. Sacarle la billetera, sacarle el auto, como dice cuando uno dice: no, que llévate todo, pero no me toques a mí, no me toques a mi familia. Como dice alguien también, si se arregla con dinero, es barato. Si se arregla con dinero, es barato. El daño causado de ser naturaleza patrimonial. Jamás se podría admitir un daño a la persona y menos a la vida. Un hombre consciente, dicen los Masó, ni para salvar su propia vida ataca la de otro. Salvo, claro, está en defensa propia, en legítima defensa. La esencia de este eximiente radica en la inevitabilidad del mal, es decir, que el necesitado no tenga otro remedio de salvaguardar el peligro que lo amenaza que tomar esta decisión de lesionar bienes ajenos. Bienes, no la persona. La ausencia de ingresos, acá viene lo del que vendía droga. La ausencia del Tribunal Supremo de España. Una sentencia del año 2002. El tráfico de drogas, si se trata de las calificadas como duras, constituye actualmente las más graves males sociales en razón de las gravísimas consecuencias que su consumo... el tema de ver cualitativa y cuantitativamente. Sacrifico un bien jurídico menor para salvar uno mayor. Bien. Entonces, esta asimetría en el valor es lo que define, para un lado, la balanza del estado de necesidad. Requiere, dice el Código Penal, que se haya atacado un bien jurídico menos valioso, procurando alejar del peligro de ser vulnerado otro. Dice que, y por otro lado, dice que la gente del acto necesitado no tenga por su oficio o profesión la obligación de sacrificarse. El policía, alguien preguntó hace un rato, un policía, un bombero, se ponen en riesgo muchas veces. Esto se mezcla y pone un pie también en el cumplimiento de un deber legal, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien dice acá, un bombero, no se le puede pedir a un bombero que se arriesgue a morirse quemado para salvarle un juego de muebles, ¿no? Acá hay otra desproporción, que aleja el estado de necesidad. El bombero va a quemarse para sacar un chico, pero no para salvar un mueble. Natalia, el estado de necesidad puede invocar según el bien que se robe, no es lo mismo robar comida que robar. Y no. Estas son, bien, Natalia. El tema es que el requisito es que sean bienes susceptibles de apreciación de dinero, que no sea la persona, la integridad psicofísica de nadie. No es lo mismo robar para comer, robar sándwiches y yogures, que ir a pistola en mano a una gomería y robar la caja, aún que se invoque estado de necesidad.
Perdón, doctora, el robo tiene que ser hurto, porque el robo ya implica una violencia, implica el Exacto. uso de armas, o sea, tiene que ser un hurto, tiene que ser algo Sí. que yo agarro, lo saco para comer, no es una cosa Sí. violenta. Exactamente, exactamente, correcto, sí. Porque y la figura genérica es ataque a otros bienes, ¿no? Claro. Pero desde luego es correcto lo que decís, porque el robo es violento, el robo con armas, bueno, etcétera, etcétera. Todo elemento que aumente la capacidad ofensiva del hombre, de la definición de arma. Miramos, cosa que me parezco en el siglo pasado ya. Naturaleza jurídica, alguien dijo esto, que era una situación como ajurídica, extraña al derecho. Alguien habló, dice, el daño inferido al tercero, el acto necesario considerado genéricamente es un acto ilícito civil. Dice, encuadra perfectamente, si vos lo mirás desde afuera, formalmente es un ilícito. Pero está cubierto de alguna manera por este tema de la necesidad. En general se considera que es un acto lícito el acto necesitado. Es un acto como causal de justificación que le borra la antijuridicidad a ese daño que se ha inferido para salvar bienes jurídicos menores comparando con lo que quiero salvar. Con esta comparación. Y también Yamías dice acá, hay una afectación de la libertad. Falta la voluntad libre, que es un elemento del acto lícito y del ilícito también. El que obra por necesidad no daña, dice, si pudiera no hurtaría, no robaría, pero no me queda otra. Entonces esa voluntad de alguna manera está condicionada, altamente condicionada. Zavala de González, el hecho necesario es lícito, porque la lesión que causa es autorizada y aprobada por el ordenamiento jurídico. Es una causal de justificación fundada en el principio de interés jurídicamente prevaleciente que determina que al existir oposición de intereses, el inferior debe ceder al superior. Hay posturas respecto del efecto del estado de necesidad. Hay posturas que dicen que no, las que dicen que todavía que conserva la ilicitud, o otros dicen que no, y la mayoría de veces consideramos que es un hecho lícito. Pero entonces algunos dicen, bueno, si es lícito no debería generar obligación de indemnizar. Lo que genera obligación de indemnizar es la ilicitud, no la licitud. Entonces, agudamente, dicen los autores, sí, pero ya sabemos que hay supuestos de actividad lícita que generan obligación de indemnizar. Yo me anoté la lista, pero lo repito esto. No obstante que se trata de un acto lícito, consideramos que hay, por equidad, motivos suficientes para indemnizar. Y hay otros supuestos que hay daños lícitos y que se indemnizan. Les pido disculpas por decir ejemplos del Código Civil de Vélez, pero que están todavía. Este es medio viejo, pero el que va a buscar un tesoro en un fondo ajeno. Esto es más del siglo pasado, del otro todavía. Bueno, que se va a buscar. Sí, podés entrar a mi casa a buscar el tesoro, pero tiene que reparar todo lo que me rompa. El que coloca andamios en el inmueble del vecino para la construcción y le rompe algo, tiene que pagarlo. La actividad es lícita, pero hay que pagar el daño que se ocasione. El tema de aguas superiores que vienen del fondo superior subterráneo y por una fuerza incontenible salen, entonces yo también tengo que permitir el paso de las aguas, y el otro también debe repararme los daños que me ocasione eso a mi propiedad. Igual que si tengo que conceder una servidumbre de paso para un fondo que no tiene salida al exterior, a los famosos caminos reales, ¿cómo se llamaba? El fondo está encerrado y no tiene, cerrado entre otras propiedades privadas, pero necesita una servidumbre de paso que va a salir ese paso de quitarle, de restringirle el dominio a los vecinos. Eso se llama uno fondo sirviente y el otro fondo dominante.
es una servidumbre de paso, o servidumbre de acueducto también para el paso de agua. Son todos supuestos que no hay ilicitud y hay indemnización. No hay ilicitud y no hay indemnización. Y para terminar, ya Llambías decía, Llambías es una postura bien subjetivista, siempre hablando, digamos, Llambías dice el acto necesitado, bueno, es un acto que, y tiene razón, que no es totalmente libre, totalmente voluntario, ¿no? Pero lo cual en principio por ahí no generaría la obligación de indemnizar, pero podríamos, como en el Código Civil de Vélez, la 17711, introdujo la posibilidad, el derecho de pedir, cuando el acto sea ejecutado por una persona sin discernimiento, solicitar una indemnización por equidad, de acuerdo al patrimonio del autor del daño y demás circunstancias del caso, y de acuerdo, creo que si hubiera enriquecido, no sé qué. En 907 de Vélez Arfield, la indemnización de equidad del daño ocasionado por un acto involuntario. Acá la ley, en realidad dice, inciso C, cuando termina, dice, en este caso el damnificado, al que le robaron el queso, al que le rompieron las vidrieras para robar mantas o lo que fuera, tiene derecho a ser indemnizado, el dueño de los bienes jurídicos menores, tiene derecho a ser indemnizado en la medida que el juez lo considere equitativo. La equidad, decía Aristóteles, que era la dichosa rectificación de la justicia estrictamente legal. Me quedó esa definición. La equidad se vinculaba, y yo también esto lo leí en Los Miserables, no viene de ecus, de caballo, no. Viene de equiparar los terrenos. Había en un terreno, de varios, un terreno es bajo, el otro es medio arenoso, el otro es rocoso y el otro es más o menos bueno, ¿no? Para actividades de agricultura o lo que fuera. Esta es la idea. Entonces, el labriego tiene que emparejar esos terrenos, tiene que hacer algo, trabajarlos de manera tal de, por ejemplo, o rotar el uso, porque hay una parte que es buena, esto suele suceder en los campos, ¿no? El campo no, esa parte del campo hay un bajo, ahí se inunda todo, ahí no se puede hacer nada. Esta parte es arenosa, entonces la tarea de la equidad es poner, si se quiere, una vara que iguale de alguna manera, viene de ahí, de la actividad de la siembra, una cosa así, que iguale de alguna manera situaciones que son diferentes y que es injusto que sean diferentes. Es una cosa que se vincula sin duda con la garantía de igualdad. La equidad tiene una relación inmediata con la igualdad. Nosotros ya sabemos que no es igualdad tratar igual a los que son diferentes. La igualdad es también tratar igual a los que están en las mismas circunstancias. A este grupo está en estas circunstancias y los tratamos a todos los de ese grupo igual, pero este otro grupo no es igual a este, va a tener un tratamiento diferenciado. ¿Por qué no hay un supuesto? ¿Por qué no se puso enriquecimiento sin causa, por ejemplo, como fundamento de la obligación de una acción en reemverso, de restitución, que el lesionado, el que se sacrificaron sus bienes, dice, porque ¿qué pasa? Acá tenemos que pensar que el que actuó en el acto necesitado no logró su cometido, no logró salvar sus bienes. Entonces no tengo enriquecimiento. Yo trato de salvar mis bienes mayores y sacrificar el menor y fracaso. No lo logro. No hay enriquecimiento. Entonces no tengo esa medida de la acción en reemverso, que es siempre por el monto menor, que nunca puede ser más que el enriquecimiento. Entonces, dice, es un poco complejo como lo dice acá,
pero en definitiva no puedo utilizar la reinverso, porque si fracasa el acto necesitado, no tengo enriquecimiento. Y si siempre va a ser el límite menor, puede llegar a darse el caso que el sacrificado tenga, porque su sacrificio es menor, que siempre pagar la totalidad del daño y no pueda pedir la restitución. No se compliquen con eso, pero digamos por esto, porque en definitiva la indemnización por liquidad es mucho más amplia que esta cuestión, porque cuando decir sacrificarse un bien jurídico menor, que lo voy a sacrificar un bien jurídico, si fracasás, no hay enriquecimiento, y suponiendo que lográs, pero si podía darse el caso, esperen que lo voy a leer bien porque no me lo acuerdo. ¿Por qué no se usa la acción de in reverso? Se impone por una cuestión de justicia distributiva, etcétera, etcétera. Acá está. La tesis era el quantum, si hubiera enriquecimiento sin causa, el resarcimiento estaría limitado por el monto menor siempre, ¿no? De entre los que correspondan el enriquecimiento y el empobrecimiento. De esos dos, el menor. Bien. No puede exceder el beneficio del autor del acto necesitado. Si ese beneficio es inferior al empobrecimiento de la víctima, o el monto de este empobrecimiento es mayor al enriquecimiento, podríamos llegar a darse la situación que la víctima debiera soportar la totalidad del daño, cuando el empobrecimiento del dañado supere de alguna manera, o sea, mayor que el enriquecimiento. Eso algo entendí, pero no lo entendí muy bien, se lo reconozco, no lo entendí muy bien. Lo leí. Claro, yo a ver si entiendo. Si como explicaba nuestro compañero, si yo para salvar mi vida de que me atropellen, me caigo o me tiro sobre una vidriera, rompo esa vidriera, yo fracasé en esta cosa de... ¿No fracasé? ¿O sí? Sí, para porque evitar yo le debo reparar. Yo lo debo indemnizar al señor que rompí la vidriera. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Fracasé o no fracasé? No, yo creo que no. ¿Me enriquecí o no me enriquecí? Porque lograste salvar tu vida, sí. Que no tiene precio por el valor de un vidrio. Por eso, entonces, ¿me enriquecí o no? En ese, claro, pero yo por eso acá, yo lo leí 40 veces y no lo entendí. Estoy un poco cansada, pero no lo entendí. La tesis dice, porque el resulte menor, entre los que corresponde al enriquecimiento del autor del daño y el correlativo empobrecimiento de la víctima. A ver. Y nunca puede ser exceder del beneficio del autor del acto necesitado. Bien. El beneficio, acá es difícil medir el beneficio del autor porque es su propia vida. Que el mismo, por eso, porque en realidad, si el mismo, por ahí el beneficio que logró, no logró salvar todo. Pienso, por ahí se refiere a una cuestión cuantitativa. Claro, acá dice, no te enriqueces porque es un bien, un bien patrimonial, porque no es un bien patrimonial. Entonces, es probable, por eso decía, porque si fracasa en el intento y no rescata todo, rescata menos de lo que quería. Y si rescata menos, y ese menos es aún menos que el empobrecido va a tener que aguantarse él la pérdida. Una cosa así, por una cuestión de grado. Pero básicamente acá dejan no sé, es lo que explica ahí, que a medio que no me termina de cerrar. No podrá exceder la medida del reinverso, no puede exceder el beneficio. Bien.
en caso que ese beneficio resultó inferior al empobrecimiento de la víctima. Ese es el tema. Que básicamente entonces no lo logró. Es por esto, porque no logró, porque el empobrecimiento del otro es menor aún, y si es menor, que es el tope de la acción in reverso, entonces la víctima del acto necesitado, esos bienes que se atacaron, no va a poder pedir indemnización si va por la in reverso, que es mucho más generosa la indemnización por equidad. Es para ese caso, es para ese caso. Bueno. Siendo las 18:28. Un gusto haberlos visto. No se vayan, le voy a preguntar, ¿esto que usted estaba utilizando para dar la clase lo va a subir? ¿Está subido? Mira, yo lo estudié esto del tratado de López Mesa y de Trigo Represas. Bien. Está con el código de Vélez. Léanlo de Pizarro, de donde estén leyendo. Estos temas están muy bien desarrollados en todos los textos. Y mañana nos había dicho Pionetti que va a dar ella una clase plenaria para todas las comisiones, pero no nos pasaron datos ni nos dijeron la hora. ¿Nos podrá informar después por el campus? Voy a avisar que les hagan llegar los datos de la clase. Bueno, sí. Muchas gracias. Ya mismo me ocupo de eso. Gracias. Nos vemos el martes que viene. Un gusto. Hasta el martes. Nos vemos el martes. Chao, hasta Hasta el martes. luego. Chau, chau.